Hola, buenas tardes, hermanos, hermanas. Un sábado más, preparados para el estudio de Lucas. Como ya he dicho más de una ocasión, un evangelio precioso, con muchos detalles. Lucas tenía esto, era un escritor, un evangelista, que se detiene mucho en unos detalles preciosos y magníficos, y nos dan esa idea de particularidades, de detalles muy bonitos. Y vamos a seguir, cómo no, vamos a seguir con esta exposición que hace el evangelista Lucas, hablándonos de aquellas cosas que el Señor Jesús enseñó en el llano. Es curioso, Él no se preocupa de dar ese detalle teológico como hace Mateo, de hablar desde el monte, desde la montaña. Y vemos que Jesús sigue hablando y decirlo también de verdad, hablándonos a nosotros hoy también, porque la palabra de Jesús, la palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo hace 2000 años, sigue siendo vigente, actual y extraordinariamente poderosa para todos nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues vamos a escucharlo. Vamos a oír, a escuchar lo que Él nos está diciendo hoy en día. Solo aquellos, y de verdad es así, solo aquellos que saben escuchar, y esto no deja de ser un aprendizaje. No siempre cuando abordamos las Escrituras podemos decir, oh no, es que yo sé escuchar. No, escuchar las Escrituras requiere un aprendizaje, requiere una práctica, requiere a veces, como no, quedarnos en blanco diciendo, yo esto no lo entiendo, yo esto no lo sé, no lo veo. Y eso, a partir de ahí, es ir aprendiendo de la palabra, porque repito, solo aquellos que saben escuchar son los que reciben el mensaje. Hay que oír, hay que escuchar, hay que entender y después interiorizar lo que nos dice Jesús para que seguidamente ponerlo en práctica. Es en el fondo, y con relación al Evangelio, lo que nos dice Pablo en Romanos 10, 17, y en esta frase voy a utilizar la revisión Reina Valera 2020, porque lo expresa de una manera extraordinaria. Dice en Romanos 10, 17, dice, la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Importante e interesantísimo. La fe viene por el oír. Bien, oímos ruidos, oímos muchas cosas que están a nuestro alrededor, pero escuchar es otra cosa. Por eso el Señor nos dice en esta palabra que la fe proviene del oír, de escuchar atentamente, poniendo la atención en aquello que nos enseña Jesús, la palabra de Dios. Y aquí el Señor nos presenta una enseñanza de forma magistral y que no es fácil, Primero, en el versículo 27 al 28, nos da como si dijéramos la teoría. Dice así, mas a vosotros que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.
Esto es la teoría. Una teoría que nos habla de unos principios generales, unas actitudes que debemos de tener con aquellas personas que quieren nuestro mal. Y después lo concretiza en la práctica. Así vemos que amad a nuestros enemigos, pero nos dice algo más aún importante: a los que nos odian. Podemos tener enemigos, contrincantes, que no participamos o no tenemos los mismos fines, las mismas ideas, incluso competimos para alcanzar un fin. Eso casi se presenta en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero es muy diferente eso a tener enemigos que nos odian. Amad a vuestros enemigos, pero más aún a los que os odian. Pero es un amor que se concreta no solo en no odiarlos, plan negativo, no hago nada, me quedo aquí, sino en amarlos. Y el Señor aquí nos dice algo impresionante, en el versículo 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Fijaos, no es solo decir, yo me quedo quieto, yo me quedo tranquilo, yo estoy aquí, ya está, se acabó. No. Hay que dar un paso más adelante, hay que ser positivos y no solo amar a nuestros enemigos, sino poner en práctica ese amor. ¿De qué manera? El versículo 28 lo dice. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Madre mía. Amar, hacer el bien, bendecid, orad a nuestros oponentes, a aquellos que quieren nuestro mal, a aquellos que nos odian. Esto es una máxima extraordinariamente positiva, pero a la vez, hemos de ser muy sinceros. Y aquí estamos todos incluidos. No es nada fácil. Aún diré más. Para nosotros es imposible. Entonces, ¿qué? La verdad es que, seamos también sinceros, nuestra tentación ante las exigencias del Señor es rebajar esas exigencias de Dios, por un lado. Pero por otro lado, tenemos también el peligro de buscar justificar el no poder alcanzarlas. Y se busca entonces la excusa. Y aparece también el echar la culpa a otros. Cuando no alcanzamos aquello que nosotros pensamos que debemos de alcanzar, y más con relación a Dios, la gran tentación, el gran problema es rebajar sus exigencias. Pero eso, hermanos y hermanas, hay que evitarlo a toda costa. Porque Dios, y aquí está un gran punto que hemos de tener presente, Dios nunca rebaja sus exigencias. Esas exigencias, esos mandatos, eso que nos pide el Señor de nosotros, a cada uno en particular. Cada uno de nosotros es el único responsable de nuestro comportamiento delante de Dios. Además, también hay unas advertencias en las Escrituras
interesantísimas y hay que tener en cuenta. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice: porque todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el pago según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y en Romanos también 14, Romanos 14, 10, también nos dice algo interesante. Dice: así que tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y es que, hermanos y hermanas, hemos de aprender y entender que Dios no es manipulable. No depende de nosotros sus mandatos. Y el peligro de pensar es que Dios rebaja sus exigencias. Y eso es, repito, un peligro, porque eso nunca pasa. Sin embargo, Dios lo que hace es mantenerlas a pesar de nuestras debilidades. Pero claro, esto es así tan fácil. ¿Queda esto en el aire? Hermanos, aquí está algo precioso que no podemos dejar de citar hoy. El mismo Señor, mismo Dios, Creador y nuestro Padre, es el que da la solución a nuestro problema. Porque hay algo que no debemos de olvidar nunca. Y por eso, porque no debemos de olvidar eso nunca, es por lo que nosotros estamos aquí, como hijos de Dios y salvos. El Señor no tolera el mal. Y precisamente porque Él no tolera el mal, es que le da la solución. ¿Cómo? ¿Cómo? El Señor no rebaja exigencias. El Señor ve que nosotros evidentemente no llegamos a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra condición de naturaleza caída. No llegamos a lo que Él nos pide. ¿Y qué hace? Él, como no tolera que no lleguemos, porque eso es malo, le da solución. ¿Y cómo lo hace? De una forma que todos los creyentes conocemos, y no solamente conocemos, sino que nos da una paz extraordinaria. Lo hace perdonándonos, dando la solución. Y el problema que está en nosotros y queremos arreglar por nuestra parte, lo hemos de dejar de lado y pedirle, orarle, confiar, reconocer nuestra incompetencia y pedirle que sea Él el que nos dé la solución. Y la da, y la da. Y la da porque en Cristo Jesús tenemos esa solución. Él no tolera el pecado, Él no tolera la maldad. Y como no la tolera, es capaz de enviar a su Hijo Jesús, ungido a partir del bautismo, constituido Mesías, Hijo de Dios, constituido el ungido del Padre, para llevar a cabo un acto de entrega total de su ser, de su vida, con sus palabras, con sus gestos, con sus milagros, hasta llegar a la muerte en cruz. Y a través de esa muerte en cruz y esa entrega, y después resucitar, se convierte en la solución a nuestra incompetencia. Y cuando hablo de intentar rebajar sus mandatos, estoy hablando
lo voy a decir con toda franqueza, de esas actitudes o esas palabras que decimos, no, es una mentira piadosa. ¿O es mentira? ¿O es piadosa? La mentira es mentira y ya está. Matar es matar y ya está. Robar es robar y ya está. Claro que pueden haber situaciones que de alguna manera no tenemos más remedio que hacerlo así. Pero eso no le quita al acto que sea lo que es, algo no querido por Dios. Y repito, y vuelvo a tomar lo de antes, es Dios mismo quien nos da la salida en Cristo. Y Dios, a partir de ahora, ya nos ve en el Señor Jesús como justos, como cumplidores de su voluntad, como aquellos que aunque intentemos y no logremos alcanzar el bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian, eso Él sabe que no lo lograremos. Y es su Espíritu quien entonces empieza a trabajar en nosotros a través del único mediador que es Jesucristo, para precisamente que nosotros podamos, a veces, y seamos sinceros, a veces a contravoluntad, orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que nos maldicen, orar por aquellos que nos desean mal. Fijaos, como aquí está la clave, en este texto de Pablo a 1 de Corintios. Nosotros somos incapaces. La solución la da Dios enviando a su Hijo y uniéndonos a Él, de tal manera que Pablo es capaz de decir en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31, pero gracias a Él, gracias a Dios, vosotros estáis en Cristo Jesús, que ha sido hecho para nosotros, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría en el Señor. Es que solo es así. Si Dios no interviene, es imposible alcanzarlo. Y aquí ya viene la siguiente parte de este texto que nos narra Lucas. Había dicho, mas a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y da un ejemplo adaptado a su época, evidentemente. Al que te hiera en una mejilla. Mateo dice en la mejilla derecha. Aquí lo omite. Dice, al que te hiera en una mejilla, ofrécele también la otra. Evidentemente no está hablando de algo literal, está hablando de una actitud de mansedumbre. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. En aquella época estaba la túnica, que era como una especie de toga que llevaban las personas, una especie de hábito largo, que eso era la túnica. Y la capa era algo que se ponía encima. Dice, al que te quite la capa, ni aun la túnica, que en teoría es más importante, le niegues. Y sigue. A cualquiera que te pida, dale. Nosotros enseguida empezamos a buscar excusas para no hacerlo. Y sigue. Al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Así como queréis. Y ese es ¿cómo diría yo? El núcleo, la esencia, lo principal, el principio de todo esto. Así como queráis que hagan los demás con vosotros, también haced vosotros con ellos.
Vaya principio, porque normalmente queremos que nos hagan a nosotros, pero nosotros hacer a los demás, esto ya es otra cosa, esto ya nos cuesta más. El texto sigue, y sigue como exponiendo, como ampliando la reflexión. En el versículo 32 dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Y aquí llega de nuevo y repite el Señor Jesús, amad pues a vuestros enemigos. Lo mismo que ha dicho al principio, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así obtendréis gran recompensa y seréis hijos del Altísimo. Y aquí hay un principio impresionante, porque Él es benigno, incluso con los ingratos y los malos. ¿Os acordáis de aquella frase que también Jesús dice, hace llover sobre justos e injustos? Y acaba diciendo, sed misericordiosos, como también vuestro Padre lo es. Sí, hay dos versículos en esta porción de Lucas, de entre el 27 y el 36, que deben de ser para nosotros hoy el núcleo, el centro, el leitmotiv para vivir las palabras de Jesús. Repito, es difícil, imposible para nosotros, pero no para Dios. Y que Dios, que no tolera el mal, pone la solución a estos problemas. Y dice así, 31, repito, y así como queréis que hagan los demás con vosotros, también haced vosotros con ellos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con ellos? Y pasamos al versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre lo es. Hoy, esta tarde de reflexión, de profundizar en la palabra de Dios, nos está revelando Dios, nos está hablando el Señor y nos está diciendo, comportaos como queráis que los demás se comporten con vosotros. Por un motivo, porque Él es misericordioso y quiere que vosotros os comportéis con misericordia, con amor, como también es nuestro Padre, el Señor. El texto sigue, y lo veremos la semana que viene, con el juzgar a los demás. Tema también complicado, tema también que a veces puede tocar alguna herida en nuestro corazón. Os recomiendo leerlo para que el próximo sábado podamos sacarle más, exprimirle más el jugo, la esencia de estas extraordinarias palabras de Jesús. Quiero al Señor que hoy haya sido de bendición esta reflexión, pero para sobre todo no solamente haberla oído, sino haberla escuchado y haberla puesto o intentar y querer ponerla en práctica porque ha entrado ya en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos y hermanas. Amén.